cultural. Seguramente habéis oído hablar de la burbuja inmobiliaria, es decir, el fenómeno por el que se fueron inflando los precios de las viviendas durante toda una década y se aumentó enormemente el número de viviendas de nueva construcción. Las consecuencias de dicha burbuja son de sobra conocidas para todos. Cuando explotó, en el 2007, todo el sistema inmobiliario se vino abajo, arrastrando consigo al sistema financiero y, en definitiva, a toda la economía española. Como saben, aún estamos intentando recuperarnos de dichas consecuencias, pero hoy no os voy a hablar de esta burbuja inmobiliaria, sino de otro tipo de burbuja. Hoy quiero hablarles de la burbuja cultural. Y puede que se pregunten, ¿qué es esto? Voy a intentar explicárselos y para ello me voy a basar en un programa de televisión que se llama Salvados. Este programa fue creado y es presentado por el periodista Jordi Évole. Y el programa en específico del que les voy a hablar se emitió el 11 de marzo del 2012. Pero antes, déjenme darles un poco del contexto de este programa y de este personaje. Jordi Évole es un periodista y humorista, presentador y guionista de televisión catalán. Recibe el apodo de El Follonero, es decir, una persona que causa muchos follones, que se mete en muchos líos y en muchos problemas. Y puede que ya se imaginen por qué, si no, pronto lo descubrirán. En el 2008, Jordi Évole creó el programa Salvados en la cadena La Sexta, que es de una tendencia más o menos progresista. Este programa hace una crítica profunda, mordaz, irreverente y desenfadada de diversos aspectos polémicos de la sociedad española. Siempre trata de temas de actualidad, tales como la burbuja inmobiliaria, la monarquía, los toros, la iglesia, los desahucios, los escándalos de corrupción y también de eventos y noticias específicas, como las elecciones generales de 2008, las diferentes competiciones deportivas, el accidente de metro en Valencia en el 2006, entre otros. Este programa ha recibido numerosos premios a nivel nacional. También ha sido reconocido en la esfera internacional y, por ejemplo, el New York Times ha ensalzado en varias ocasiones la labor de investigación que Jordi Évole realiza para este programa e incluso le ha llegado a comparar con el cineasta Michael Moore. Este famoso rotativo neoyorquino considera que el presentador se ha convertido en una importante voz española en tiempos de crisis económica. Gracias a su programa, a través del cual Évole denuncia los abusos de poder y acude directamente a la fuente de las polémicas para llegar hasta el fondo del asunto. Esto sí, siempre en clave de humor, ya que el programa está repleto de ironías, de bromas y de guiños gamberros a los medios de comunicación y a la clase política. El capítulo del que les quiero hablar hoy, como he dicho, se emitió el 11 de marzo del 2012 y se titula Cuando éramos cultos. Cuando lo vi, me impactó muchísimo y me hizo darme cuenta de las barbaridades y los despilfarros que han hecho nuestros políticos en nombre de la cultura. En apenas una hora de programa, Jordi Évole repasa algunas de las obras de infraestructura cultural más grandes y costosas de la geografía española. Visita la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, la ciudad del circo de Alcorcón, en Madrid, y la ciudad de la cultura en Santiago de Compostela, en Galicia. Todas ellas son grandes proyectos de infraestructura que fueron anunciados a bombo y platillo por los políticos
de la época, que supusieron inversiones enormes para las arcas públicas y que, en definitiva, han resultado ser fracasos absolutos. Fijémonos, por ejemplo, en el caso más conocido, el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Este proyecto se origina en una cena del entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Campos, y cenaba con Santiago Calatrava. Calatrava es un arquitecto español de fama mundial y él dibujó en una servilleta un boceto y le dijo al expresidente: «Mira qué proyecto tengo para ti». Y así de fácil, nació la Ciudad de las Artes, un proyecto que se presupuestó en 300 millones de euros, que costó nada menos de 1.300 millones de euros, que todavía no se ha acabado de pagar y que ha dejado una deuda enorme a la comunidad. Además de las cuestiones económicas, cabe preguntarse la utilidad y la necesidad real de hacer un proyecto de semejante envergadura en una ciudad como Valencia. Y es que en el programa, la diputada valenciana de la oposición, Mónica Oltra, nos explica los problemas y las dudas que surgen alrededor de este macroproyecto. Mónica nos habla de que en España los políticos querían tener algo bonito que inaugurar y bonito que enseñar también, porque en realidad se trata de grandes contenedores que no tienen ningún contenido, por lo menos ninguno cultural. Por ejemplo, uno de los edificios que componen esta ciudad de las artes es el Palacio de la Ópera, que es muy bonito, claro. Lo que pasa es que en Valencia no hay una cultura o una tradición operística. Y, al igual que opina Mónica Oltra, entiendo que se pueda construir una ópera para empezar a crear esta tradición, pero ¿de verdad tenía que costar 382 millones de euros? Además, lo peor es que la mayoría de las salas nunca se utilizan, no tienen ningún uso. Bueno, eso sí, una vez este edificio se usó para celebrar la boda de uno de los futbolistas de Valencia, Raúl Albol, quien después fichó por el Real Madrid. Otro dato que ejemplifica la mala planificación por parte del gobierno y por parte del arquitecto Calatrava, que por cierto es de Valencia, es el diseño de otra de las salas, la Sala Sinfónica. Dicha sala tiene un aforo de unas 1.100 personas. Está en el cuarto piso y para acceder a ella la única forma es utilizar un ascensor en el que caben unas 10 o 12 personas. Muy lógico, ¿cierto? Esta es la mitad para los que quieran cambiar. Otro de los edificios que demuestra el poco interés cultural que tiene este proyecto es el Ágora. Se trata de un edificio fastuoso que ha tenido una ocupación de solo el 6%, que únicamente se utiliza durante 2 de las 52 semanas que tiene el año y que, por cierto, continuaba en obras cuando se realizó el programa porque aún no se había podido terminar. Solamente se utiliza para la competición de tenis y para la Fashion Week. El resto del año está vacío. Poco contenido cultural para una inversión que hasta la fecha había costado 90 millones de euros. ¿No creen? Y Mónica Oltra, de nuevo, nos cuenta que este edificio ni siquiera está bien construido. Me refiero, tiene defectos graves de construcción que hacen que, por ejemplo, haya goteras cuando llueve, al igual que pasa en el Palacio de la Ópera. Además, la puerta de entrada se ha roto ya varias veces por un fenómeno que todo arquitecto debería conocer y tener en cuenta. Cuando el edificio está lleno, durante las 2 semanas al año que se utiliza,
La temperatura en el interior aumenta a causa del calor humano y, como afuera hace frío, la diferencia térmica es muy grande. Este fenómeno se conoce como choque térmico y, si los materiales no están preparados para soportarlo, se rompen. Algo que ya ha sucedido varias veces y, claro, la puerta ha tenido que sustituirse con el coste que esto conlleva. Sinceramente, yo me esperaba algo mejor de uno de los arquitectos que algún día fue conocido como uno de los mejores del mundo. Aunque, a decir verdad, cuando me estuve documentando para este discurso, descubrí muchos artículos sobre los defectos en los edificios de Calatrava. De hecho, al introducir Calatrava en el buscador del periódico El País, lo único que aparece, prácticamente, son noticias sobre defectos en sus edificios, de sobrecostes, de presupuestos excesivos y de juicios a lo largo del mundo, por ejemplo, en Valencia, en Oviedo, en Palma de Mallorca o en Venecia. El problema que saca a relucir Jordi Évole con su programa, y con el que yo estoy totalmente de acuerdo, es que esta inversión colosal que se hizo disfrazándola de cultura ha ido en detrimento de la verdadera cultura, es decir, a la haber dado prioridad a una obra tan costosa, se dejó de lado la cultura de base, como las sociedades de música, el teatro, las actividades de barrio, las producciones cinematográficas, etc. Esto se puede comprobar si nos fijamos en el resto de obras que aparecen en el programa. Por ejemplo, la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela. En este caso es un político del propio gobierno gallego, del Partido Popular, el que acompaña a Évole y le enseña las instalaciones. Unas instalaciones que costaron en su conjunto unos 270 millones de euros, algo que estaba muy por encima del presupuesto inicial. Este político llega a reconocer que cuando se planificó el proyecto, en el año 99, el presidente del gobierno gallego era Manuel Fraga. Perdón. El político llega a reconocer que en el año 99, cuando se planificó el proyecto, se proyectaron 6 edificios, pero no se tenía muy clara la utilidad de alguno de ellos. 11 años después, nadie ha sido capaz de encontrar un uso para 2 de esos edificios. De hecho, la construcción de esos 2 edificios se paralizó por falta de financiación y por falta de utilidad. Otro de los edificios de la Ciudad de la Cultura, la Biblioteca de Galicia, tiene capacidad para alrededor de 1 millón de libros. Eso sí, la mayoría de las estanterías están vacías, porque 1 millón de libros son muchos libros. Lo único es que en general las salas de la biblioteca también están vacías. Sin embargo, las salas de las bibliotecas municipales de las ciudades pequeñas de los barrios suelen estar repletas. Por ejemplo, la Biblioteca Municipal de Ames, una localidad que está cerca de la Ciudad de la Cultura, de la que os acabo de hablar, recibía 40.000 visitas al año, a pesar de estar en un municipio de unos 28.000 habitantes. Allí, niños, ancianos, multitud de ciudadanos hacían uso real de la cultura, pero, desgraciadamente, no podían leer libros posteriores al 2009 porque el gobierno gallego se quedó sin dinero para nuevos libros y llevaba 4 años sin tener presupuesto para comprar nuevo material. Tampoco tenían wifi porque llevaba estropeada casi 2 años y no podían imprimir porque la impresora llevaba 1 año sin tinta. Las bibliotecas gallegas en el año 2010 tuvieron unos 7 millones de visitantes y en cambio la famosa y costosa Ciudad de la Cultura tuvo más o menos unos 60.000 visitantes que además no fueron a utilizar la biblioteca ni a utilizar la cultura, sino a ver la obra y los edificios. La inversión en esta cultura real, cultura de base, sería mucho más barata
y, sin embargo, se prefirió invertir en una gran obra que lamentablemente está vacía e inacabada. Además, el programa de Salvados nos lleva a visitar la ciudad del circo de Alcorcón, un municipio de la Comunidad de Madrid. Este proyecto, en su diseño inicial, contaba con un centro de artes, un auditorio, una sala de circo, salas polivalentes, una carpa de circo permanente e incluso cuadras para los animales de dicho circo. En total, el proyecto había costado unos 120 millones hasta la fecha de emisión del programa, aunque las obras están paralizadas y por lo tanto no están acabadas, es decir, que puede costar mucho más. En resumidas cuentas, costó casi el doble de lo que costó el Museo Guggenheim de Bilbao. Un poco excesivo en mi opinión para tratarse de un circo que ni siquiera puede utilizarse porque no hay dinero para ponerlo en marcha. Además, yo me pregunto, ¿de verdad es necesario construir una ciudad del circo? No quiero menospreciar al oficio del circo, para nada, pero la única razón para construir esta ciudad en Alcorcón fue que el padre del alcalde de la época trabajaba en el circo. No me parece razón suficiente para gastar esa cantidad de dinero, sobre todo en tiempos de crisis económica, en los que se recorta el dinero destinado a educación, a sanidad y a la cultura real. Os recomiendo que vean este capítulo del programa Salvados, titulado, como he dicho, Cuando éramos cultos, porque a mí me dio mucho que pensar, sinceramente, y me hizo darme cuenta del poco interés que tienen los políticos españoles por la cultura real, porque, como dice el programa, o como lo dice Antón Reixia en el programa, un músico y escritor y director de cine gallego, la cultura es gente haciendo cultura, gente usando cultura. Y estos edificios, estas grandes obras pesadas para darles votos a los políticos, son solamente ladrillos. Gracias.